Buen día, somos el equipo 4 y les vamos a presentar endocarditis infecciosa. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que la endocarditis infecciosa es una enfermedad inflamatoria, exudativa y proliferativa que afecta principalmente lo que son las válvulas cardíacas. Esta se asocia con frecuencia a estructuras constituidas por células inflamatorias y fibrina. Estas van a ser colonizadas por microorganismos por lo común en el aparato valvular, en el endotelio vascular y el endocardio ventricular y auricular. Esto se vincula principalmente a agentes infecciosos, como son las bacterias, y con menor medida a hongos, rickettsias y clamidias y virus. Siguiente, por favor. Con respecto a su epidemiología, variará según la región o el país. En países en desarrollo, predominará en adultos jóvenes con cardiopatía reumática y suele estar causada por estreptococos del grupo Viridans. Y en países en desarrollo es más frecuente una presentación aguda, generalmente causada por Staphylococcus aureus, con mayor gravedad. Siguiente. Y específicamente con respecto a México, la mortalidad es cercana al 25% en el primer año con necesidad de cirugía cardíaca y en algún momento de su evolución en más del 50% de los pacientes. Su incidencia se estima o se presenta de entre 3 a 10 casos por cada 100,000 habitantes por año, aunque en los últimos años se ha notado un aumento de estos casos. Entre las razones principales es que hay una mayor población susceptible de la edad de entre 48 a 51 años y obviamente esto se acompaña con una mayor comorbilidad. También diferentes estudios han sugerido que debido al mayor uso de procedimientos invasivos, como son los catéteres intravasculares, las hemodiálisis y dispositivos médicos, han provocado este aumento. Además de que existe un ligero predominio en hombres entre aproximadamente del 55 al 60% de los casos. Siguiente. Ahora bien, hablando de su etiología, en general a lo largo del tiempo pues se menciona que se ha mantenido estable y también se menciona que existe un predominio mayor en los cocos gram positivos que en otro tipo de cocos. Y bueno, los principales patógenos que se mencionan son los estafilococos, es principalmente el estafilococos aéreos, que es la causa más frecuente de endocarditis aguda. Se menciona que este afecta tanto a válvulas sanas como a válvulas protésicas. Y bueno, dice que que este estafilococo pues está fuertemente asociado al uso de drogas intravenosas. Y también se mencionan a los estafilococos coagulasa negativos, como lo que es el estafilococo epidermidis y el luxdenensis, que en general son las causas habituales de infección en válvulas protésicas, aunque en general también se ha visto en válvulas nativas. Y bueno, se menciona que estos pueden llegar al torrente sanguíneo a través de catéteres venosos. Entre otros patógenos también se encuentran los estreptococos. En este caso, los estreptococos del grupo Viridans, que en general son la principal causa de la endocarditis subaguda, y también, está asociado principalmente a que afecta comúnmente a válvulas que ya tienen un daño previo. Y, esos estreptococos también están relacionados fuertemente con los procedimientos dentales. También se hace mención del Streptococcus caloliticus, antes también conocido como Streptococcus bovis, que se relaciona con patologías gastrointestinales, como lo que es el cáncer colorectal. Y también hace mención a los estreptococos beta-hemolíticos, que a pesar de que causan menos del 10% de los casos, pues también llegan a tener una presentación aguda y bastante fuerte. Entre otros cocos también están los enterococos, que estos están representados principalmente por el Enterococcus fecalis, que tienen una gran prevalencia en pacientes de la tercera edad. Y estos, por su nombre, pues están asociados generalmente a procedimientos o anomalías geniturinarias o gastrointestinales. Y también se mencionan a los del grupo HASEC, que son bacilos gram negativos. Aquí ya, en esta parte ya empezamos con los bacilos gram negativos. Estos son cocos, pues son bacilos que van a colonizar la orofaringe, en general son la familia, a la familia de los aemófilos, sin considerar al influenzae y otros bacilos.
Estos también causan endocarditis subaguda y se asocian principalmente a pacientes con una mala higiene dental e infecciones periodontales. También se pueden llegar a tener endocarditis infecciosa a través de hongos, en general por cándida o aspergillus. Eh, y pues a pesar de que es infrecuente, pues se suele presentar en pacientes inmunosuprimidos o personas con catéteres intravenosos, o también se ha llegado a ver en usuarios de drogas por vía intravenosa. Y también mencionan uno que es la endocarditis por cultivo negativo, que esta ocurre cuando no se detecta el patógeno en un hemocultivo simple. Esto generalmente es debido a que el paciente recibió tratamiento con antibiótico previamente al hemocultivo, o porque la infección está ocasionada por bacterias que son difíciles de cultivar, como la Coexiella burnetii o la Bartonella. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Ahora bien, con los factores de riesgo, pues en general pues se presentan múltiples factores que pueden aumentar la predisposición del huésped a desarrollar esta endocarditis. Entre ellas, pues son los trastornos cardíacos y valvulares, ya que se menciona que cualquier alteración anatómica que provoque un flujo sanguíneo turbulento va a ser un riesgo importante. Entre estas causas, pues incluye padecer valvulopatías previas, cardiopatías congénitas o haber tenido un episodio de endocarditis infecciosa previa. Ajá. También están las válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos, ya que el uso de válvulas cardíacas artificiales o marcapasos permanentes o desfibriladores automáticos implantables, pues presentan un riesgo elevado de infectarse y producir una endocarditis infecciosa. Y como ya se había mencionado, el uso de drogas por vía intravenosa, ya que actualmente el consumo de opioides pues, ha incrementado de manera notable, y con ello pues también se incrementaron se incrementa la incidencia de la endocarditis. El contacto con la atención sanitaria, aquí pues el entorno nosocomial pues va a ser un factor importante y principal, ya que se menciona que el uso prolongado de catéteres venosos centrales, la hemodiálisis, pues van a predisponer a episodios de septicemia. En los factores demográficos, como la edad y el sexo, pues se menciona que, por ejemplo, las personas de tercera edad pues presentan una mayor incidencia, y a lo largo de la historia, pues los varones han sido más afectados. Esto pues viene relacionado porque son los hombres quienes tienen un mayor consumo de drogas por vía intravenosa, aunque hoy en día pues en las mujeres también se ha incrementado este uso de drogas, por lo cual también se ha empezado a asociar cuadros de endocarditis por uso de drogas en mujeres. Y por último, pues también se mencionan los procedimientos dentales y la salud dental en general, ya que se considera que tener una mala salud dental o presentar infecciones periodontales, así como someterse a procedimientos dentales, pues va a predisponer a la entrada de bacterias, como lo que es el grupo Viridians o las bacterias que conforman el grupo HASEC. Y por Entonces, medio aquí voy a hacer una pausa rápida. Entonces, tengan en mente ahorita lo que ya han comentado los compañeros. Primero es de que siempre, casi siempre van a ser o bacterias, cocos positivos. Eso nos va a ayudar mucho a poder después entender cuál va a ser el antibiótico que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué esquema antibiótico empírico es el que vamos a usar? Y la segunda cosa que me gustaría recalcar es esta diapositiva de factores de riesgo, en donde ya vieron ustedes que en la actualidad, pues obviamente las cardiopatías congénitas, pues afortunadamente ya no mueren, ¿no? En etapa perinatal, llegan a edad adulta, pero el problema es que llegan a tener muchos cosas que se hacen, muchos procedimientos y quedan con válvulas artificiales o los cierres de CIA que ahora hacemos a través de oclusores para el cierre de la misma o de los foramen coral que ya no los operamos, pero esos oclusores pues quedan ahí y por lo tanto esos factores de riesgo que se tienen ayudan a entender que esas personas como están predispuestas obviamente a tener endocarditis, cuando llegan a tener algún procedimiento, y no solamente dental, sino procedimiento en general, deben de recibir esquema empírico. Ahorita vamos a ver si lo traen sus compañeros y si no lo mencionamos. Procedimientos pueden ser incluso desde hacer endo- eh, procedimientos incluso ginecológicos, ¿no? La toma de Papá Nicolau, ese tipo de cosas. De ahí también, pues, no solamente dentales, ¿no? Puede haber otro tipo de procedimientos
que puedan necesitarlo. Si no, ahorita lo vemos más adelante, pero bueno, tengan en mente que todos estos pacientes que tienen estos factores de riesgo y que se someten a un procedimiento invasivo siempre deben de recibir esquema antibiótico para prevenir la endocarditis. Continúa, Jesús. Sí, y bueno, ya nada más mencionando que pues los procedimientos, pues a través de esos procedimientos, pues pueden llegar estos patógenos, se pueden infiltrar en el torrente sanguíneo y pues pueden llegar a causar la infección. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Y pues bueno, ya pasando a lo que es la fisiopatología, ya lo han mencionado, pero pues la endocarditis infecciosa va a ser una infección del endocardio cardíaco. Y esta pues va a ocurrir cuando los microorganismos circulantes, ya lo han mencionado, principalmente van a ser bacterias, pues van a lograr adherirse y colonizar alguna de las estructuras internas del corazón, principalmente las válvulas. Ahora, se menciona que en la mayoría de los casos todo este proceso se va a desarrollar sobre una superficie endotelial que está previamente lesionada, pero también se hace mención en que algunos microorganismos sí pueden llegar a afectar algunas válvulas que están aparentemente sanas. ¿Y por qué digo aparentemente sanas? Porque en muchas ocasiones sí llegan a tener una pequeña lesión. Y pues bueno, primeramente vamos a tener, ya lo han mencionado, que como primer evento fisiopatológico, el paciente debe o suele tener la presencia de una cardiopatía estructural, esta ya sea congénita o ya sea adquirida. Esto que nos va a provocar que haya un cambio en el flujo sanguíneo laminar y pase a ser turbulento. Esta turbulencia pues nos va a producir un daño endotelial y también pequeñas lesiones en la superficie de las válvulas. Todo esto va a desencadenar que se active, que haya una activación plaquetaria y que también haya activación de la cascada de coagulación. Como resultado a esto, pues se va a empezar a depositar tanto fibrina como plaquetas en la zona que va a estar lesionada y van a formar una lesión estéril que es conocida o es llamada endocarditis trombótica no bacteriana, que va a representar como el sitio ideal para la colonización bacteriana. Ahora, una vez que ya ocurrió esta lesión, va a haber una bacteriemia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una entrada de microorganismos al torrente sanguíneo. Y esto ya lo mencionó Ángel, que puede originarse pues, a través de la cavidad oral, después de haber realizado algún procedimiento dental. También se mencionaba por alguna infección cutánea, la colocación de algún catéter intravascular o algún otro procedimiento que sea de carácter invasivo. Pues solamente para repetirlo también un poco más, los principales agentes etiológicos van a ser el Staphylococcus aureus, los Streptococcus viridans y los enterococos. Ahora, una vez que las bacterias ya lograron alcanzar el corazón a través del torrente sanguíneo, se van a adherir a la endocarditis trombótica no bacteriana a través de unas proteínas de su superficie que se conocen como adhesinas. Estas adhesinas van a permitir que las bacterias se puedan fijar tanto a la fibrina como a las plaquetas y por ende al endotelio que va a estar lesionado, iniciando así el proceso de colonización de las válvulas, ya sean nativas o protésicas. Ahora, una vez que ya se adhirieron, pues los microorganismos, las bacterias van a empezar a multiplicarse progresivamente y al mismo tiempo que esto ocurre, pues también va a seguir depositándose tanto fibrina como plaquetas y esto va a dar lugar a la formación de lo que la bibliografía llama vegetaciones infecciosas, que es la lesión característica de la endocarditis. Estas vegetaciones, las vegetaciones infecciosas, van a estar constituidas por bacterias, por fibrina, por plaquetas y por restos celulares inflamatorios. También aquí quiero hacer un poco de énfasis en que se menciona que la fibrina va a actuar como un mecanismo de protección, como una capa protectora que va a dificultar tanto la la correcta acción del sistema inmunológico como la penetración de los antibióticos.
Entonces, a medida que toda esta infección va progresando, pues las bacterias van a seguir multiplicándose, proliferando dentro de las vegetaciones, y esto va a provocar que aparezca una inflamación intensa y también una destrucción progresiva de los tejidos cardíacos, que principalmente se menciona que puede ocasionar necrosis, perforación de las válvulas, la formación de algún absceso perivascular o insuficiencia valvular progresiva. Y como consecuencia a todo esto, se menciona que puede llegar a desarrollarse insuficiencia cardíaca, que es considerada una de las complicaciones más graves, sobre todo por la elevada tasa de mortalidad que tienen estos pacientes. Y pues ya por último también quiero mencionar que las vegetaciones infecciosas van a ser estructuras que son demasiado frágiles, y en el momento en el que estas vegetaciones infecciosas llegan a crecer demasiado, puede llegar a ocurrir que algún fragmento de estas se desprenda y viaje a través del torrente sanguíneo en forma de un émbolo. Aquí se mencionaba que para el caso de endocarditis izquierda, los émbolos van o suelen afectar principalmente al cerebro, a los riñones, al vaso o a las extremidades, y que en el caso de que se presente una endocarditis derecha, van a migrar principalmente hacia la circulación pulmonar, y pues va a ser una embolia pulmonar. Ahorita regresé nada más para comentar algunas cosas. Es importante entender esto que comentó el compañero porque es parte del cuadro clínico, ¿no? Que vamos a estar viendo. Y también esto explica el por qué necesita un periodo de antibióticos tan largo, porque como bien dijo, no penetra tan fácilmente el antibiótico a cada una de las vegetaciones. Ya lo veremos en la parte del tratamiento, pero quiero que lo tengan en mente. Y esta parte de la embolización, pues es parte del cuadro clínico. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya habíamos platicado acerca, cuando vimos la parte de insuficiencia aórtica, recuerden que mencionamos que una de las causas importantes de insuficiencia aórtica era la endocarditis, que pudiera ser tan importante que generara falla cardíaca, y es muy mal tolerado y lo hace que el paciente entre en colapso y que tenga una urgencia, ¿no? Quirúrgica, se tiene que operar el paciente gravemente. Muy bien, pues continúen. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, la endocarditis infecciosa va a afectar a diversos sistemas orgánicos, como pues puede ser la piel, los pulmones, sistema nervioso central, vaso, sistema musculoesquelético. También tendríamos afectaciones cardíacas, vasculares y renales. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, vamos a tener aquí a las lesiones de Janeway, a los nódulos de Osler y las petequias. Y como se puede ver en la imagen, las lesiones de Janeway van a ser máculas eritematosas pequeñas. Como característica es que no son dolorosas. Estas afectan a mayormente extremidades, como pueden ser pues las manos y la planta de los pies. Son hemorragias subcutáneas y mayormente son consecuencia de embolias sépticas. En cuanto a las petequias, van a ser hemorragias conjuntivales y también en el paladar. También las hemorragias en astilla, las podemos encontrar. Las manchas de Roth van a ser hemorragias retinianas, redondeadas y de centros pálidos. Y también tenemos lo que son los nódulos de Osler, que van a ser nódulos dolorosos. A diferencia de las lesiones de Janeway, esos van a ser dolorosos. Estos también aparecen en extremidades, manos y pies, y pues la diferencia con Janeway es que van a ser dolorosos y tienen que tener un color un poco más oscuro, como rojizo oscuro. En cuanto a afectaciones pulmonares, las embolias sépticas son una manifestación igual que la neumonía y también empiema. En cuanto al sistema nervioso central, las manchas de Roth, meningitis y encefalitis, accidentes cerebrovasculares. En cuanto al vaso, podemos encontrar una esplenomegalia reactiva, abscesos, infartos. En cuanto al sistema musculoesquelético, artritis séptica, osteomielitis vertebral, abscesos epidurales, abscesos de psoas. En cuanto a afectaciones cardíacas, podemos encontrar lo que son las vegetaciones valvulares, como había dicho mi compañero, que estas pueden tener
un efecto hemodinámico, también como embolización, abscesos miocárdicos, extensiones perianulales de la infección, que pueden ser como fístulas o comunicaciones, también la miopericarditis. En cuanto a vasculares, los aneurismas micóticos van a ser una manifestación, pueden presentarse con rotura o sin rotura. En cuanto a afectaciones renales, abscesos, infartos y glomerulonefritis también pueden manifestarse. Siguiente, por favor. Me parece importante decir que lo principal es fiebre, ¿no? La fiebre es lo más importante. O sea, todas estas manifestaciones habitualmente, afortunadamente, no son tan frecuentes, pero el dato cardinal es fiebre. Fiebre persistente más allá de 2 a 3 semanas. Continúa, César. Sí, en cuanto a síntomas y signos, pues como dijo el doctor, la fiebre va a ser el síntoma más común. Entre un 95% de los pacientes van a presentar fiebre mayor a 38 grados. También las afectaciones cardíacas, como lo que son soplos y signos de... se me fue el nombre. Bueno, los soplos pueden ser tanto soplos nuevos o cambiantes. También síntomas constitucionales, como puede ser la anorexia, la pérdida de peso, fatiga o malestar general, escalofríos y sudores nocturnos. También signos visibles, marcas de inyección, hemorragias en astilla, como ya he dicho, petequias, también puede haber acropaquia y tatuajes. En cuanto a embolia, pues, bueno, aquí pueden ser neurológicas, como puede ser un accidente cerebrovascular, convulsiones y signos meningios, dolor abdominal, embolia en una extremidad y también puede haber embolias viscerales. Signos inmunomedianos, como puede ser la esplenomegalia, signos pulmonares, como puede haber consolidaciones o derrame pleural. Musculoesqueléticos, pues dolor de espalda, cambios inflamatorios articulares o déficits neurológicos. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto, otra vez yendo a la fiebre, pues va a ser el síntoma más común, entre un 80 y 95% pueden presentarlo. Puede el paciente no tener fiebre, claro que sí. También, bueno, presencia de escalofríos, debilidad, malestar, sudores, anorexia, cefalea, disnea, tos, pérdida de peso, son síntomas también comunes. Soplos cardíacos o soplos nuevos, soplos cambiantes también, anomalias neurológicas centrales, neuromiralia, igual van a ser, pueden presentarse. Siguiente, por favor. Ok, ya metiéndonos un poquito más en el diagnóstico, pues para diagnosticar esta enfermedad va a ser un reto debido a que sus manifestaciones clínicas pues pueden ser muy variadas y comparten síntomas con otras patologías que pueden causar fiebre de origen desconocido, como lo puede ser una fiebre reumática aguda, mixomas auriculares, hasta enfermedades de tejido conectivo como lo puede ser el lupus. Por lo tanto, nuestra sospecha debe aumentar cuando un paciente pues, presenta lo que es la fiebre sin causa, los soplos cardíacos nuevos o cambiantes, evidencia clínica de fenómenos embólicos, insuficiencia cardíaca o si el paciente cuenta con factores predisponentes. La que sigue, por favor. Para estandarizar y facilitar el diagnóstico, en 1994 se crearon los que son los criterios de Duke. Sin embargo, pues con el aumento de las infecciones por Staphylococcus aureus y el uso de ecocardiografía transesofágica y también la aparición de nuevos patógenos, se desarrollaron los criterios de Duke modificados, esto en el año 2000. Estos criterios tienen una alta precisión y tienen una sensibilidad cercana del 80 y una especificidad superior al 90%. Y metodológicamente los criterios van a clasificar en el diagnóstico en 3 escenarios, como lo puede ser una endocarditis infecciosa confirmada, posible y descartada. De esto ya hablaré un poquito más adelante. Y los principales tenemos 2, que son los hemocultivo
hemocultivos positivos por bacterias asociadas a la endocarditis infecciosa, hemocultivos o pruebas serológicas positivos para lo que es la Coxiella burnetii. Y también necesitamos de una afectación vista en ecografía. Estas pueden ser las vegetaciones, insuficiencia valvular nueva significativa, dehiscencia de una válvula protésica o incluso hallazgos compatibles con una extensión perivalvular de la infección como lo llegan a ser los abscesos. Mientras tanto que en criterios menores tenemos lo que son trastornos cardíacos predisponentes o lo que son el consumo de drogas intravenosas, fiebre persistente mayor a 38 grados sin alguna explicación alternativa, fenómenos vasculares como lo son embolia sistémica o pulmonar, aneurisma micótico o lesiones hemorrágicas intracraneales o cutáneas. Y fenómenos inmunitarios, como ya lo mencionaron, los nódulos de Osler, manchas de Rod o incluso glomerulonefritis. Y un estado de hemocultivos positivos que no cumplen los criterios principales o pruebas serológicas de identificación activa con algún microorganismo asociado pues, a la endocarditis. Y para hacer un diagnóstico confirmado, debemos de tener al menos 2 criterios principales o un criterio principal y 3 menores o 5 criterios menores. La que sigue, por favor. Para un diagnóstico posible es un criterio principal y menor o 3 menores, y para descartar el diagnóstico es si no cumplen con ninguno de estos o hay una resolución de la sospecha o falta de pruebas anatómicas durante el curso de la antibioterapia de 4 días o menos, o hay una confirmación de un diagnóstico alternativo. Entonces, si les preguntan en el examen, ¿cómo se hace el diagnóstico de endocarditis? ¿Qué dirían? Los dos criterios mayores o la combinación, regresa la diapositiva, los 2 criterios mayores o el criterio principal y 3 menores o 5 criterios menores. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con los criterios de Duke, que son estos que vienen del lado derecho, ¿vale? Continúa, compañera. La que sigue, por favor. Hablando un poquito de los criterios mayores, tenemos a la microbiología, que de esta es vital al menos obtener 3 juegos de hemocultivos de diferentes sitios de punción antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico. Y como ya mencionamos antes, los patógenos comunes van a ser Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupos Viridians y Enterococos. En caso de que los cultivos lleguen a ser negativos, debemos considerar patógenos de crecimiento lento, como ya mencionamos los grupos HASEC, o también tener pruebas serológicas para microorganismos como lo es Coxiella burnetii. Y hablando de la ecocardiografía, esta es una técnica de imagen que va a ser fundamental para detectar las vegetaciones. En caso de que el paciente tenga alguna válvula protésica, se realiza una ecocardiografía transesofágica, y estos se deben realizar lo más pronto posible. Se mencionaba que dentro de las 12 horas dentro de la sospecha. Y en estas podemos ver lo que son las vegetaciones valvulares, abscesos perivalvulares, dehiscencia de parcial de las válvulas protésicas y también una nueva insuficiencia valvular significativa. En caso de que estas no lleguen a ser concluyentes, la tomografía cardíaca es excelente para poder evaluar la extensión perivalvular y también la anatomía coronaria. Y la tomografía de emisión de positrones o tomografía computarizada con fluorodesixoglucosa. Esta también es muy buena porque se ha integrado como un criterio mayor en casos de sospecha de la endocarditis en válvulas protésicas, permitiendo también localizar focos de infección en otras técnicas que no es posible de ver. Sí, por favor. Y mientras tanto, por la endocarditis por dispositivos, se menciona que en pacientes con marcapasos o desfibriladores el diagnóstico puede ser un poco más difícil, ya que debemos buscar signos de inflamación, erosión o drenaje en el bolsillo del dispositivo. La presencia de hemocultivos positivos sin otro foco claro nos obliga a tener que realizar un eco transesofágico para descartar las vegetaciones en lo que llegan a ser los cables o en las válvulas cardíacas. Bien, respecto al tratamiento, aquí les voy a mencionar como que un poco las generalidades, ahorita vamos a puntuar pues cada uno, pero básicamente el tratamiento, como se esperaría, va a ser antimicrobiano, principalmente enfocado en el agente causal. Sin embargo, se menciona que también se puede hacer un
tratamiento empírico, que se menciona que principalmente es el uso de aminoglucósidos, como la gentamicina, debido a su poco riesgo de toxicidad. Sin embargo, esto es un arma de doble filo porque también puede provocar que el agente causal no solamente no muera o no se elimine, ya sea porque es resistente a los aminoglucósidos, pero básicamente si no se llega a eliminar con esto, va a empeorar el pronóstico y por eso es importante que se enfoque principalmente en el agente causal. El tratamiento sí llega a variar un poco en lo que es la válvula nativa y la válvula protésica. Sin embargo, los antibióticos son los mismos. En el caso de que sea un agente causal, el estreptococos, se usa principalmente penicilina G sódica cristalina acuosa o ceftriaxona. En el caso de que sea una válvula protésica, se llega a mencionar que se usa tanto la penicilina como la ceftriaxona. Y también tenemos lo que es la gentamicina y la vancomicina. Esos son los 4 antibióticos principales. El esquema para la mayoría de estas va a ser de 4 a 6 semanas, principalmente 6 semanas. Es un tratamiento, como se mencionó, algo largo. En el caso de la penicilina se mencionaba que era de 2 por 2 semanas. Bien, en el caso de estafilococos tenemos el uso de la nafcilina u oxacilina. Ese es el principal. Y se puede acompañar ya sea con vancomicina o gentamicina. En el caso de que sea resistente a la nafcilina, se recomienda el uso de los 3 de abajo, es decir, la vancomicina, gentamicina y rifampicina. Y finalmente, en el caso de enterococos, tenemos el uso de la ampicilina, o la que ya conocemos, piscina G sódica acuosa, y tenemos gentamicina, ceftriaxona y o vancomicina. Ahí te vamos a puntuar un poco más, pero pues quería que lo tengan como este panorama general, de que obviamente va a diferenciar entre, entre el agente causal, entre si es válvula nativa protésica, entre si es resistente a penicilinas o aminoglucósidos. Entonces, si es resistente a penicilinas, pues se usa algún aminoglucósido. Y si es resistente al aminoglucósido, pues se usa principalmente penicilina o una cefalosporina. La siguiente, por favor. Aquí pues le puse tablas, un poco largas, pero pues justamente en el caso de que sea una válvula nativa causada por Streptococcus del grupo Viridians o por Galolyticus, se usa principalmente la penicilina o la ceftriaxona sódica, ya sea si es penicilina de 12 a 18 millones de unidades de cada 24 horas de forma continua o se divide de 4 a 6 dosis iguales. Y eso se deja en alrededor de 4 semanas. En general, como se mencionó en factores de riesgo, tener un tratamiento, poner un catéter central para la administración de estos medicamentos, porque la mayoría de estos son por vía parenteral, puede ser irónicamente un factor de riesgo para otro tipo de infecciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí vemos que principalmente en el caso de una válvula nativa, se usa o penicilina o ceftriaxona, más sulfato de gentamicina o vancomicina. La gentamicina son de 3 miligramos por kilogramo cada 24 horas en una dosis por 2 semanas. Y en el caso de la vancomicina son 30 miligramos por kilogramo cada 24 horas, intravenoso, dividido en 2 dosis iguales, duración de las 4 semanas. También es importante que la gentamicina se tiene que usar en pacientes con una aclaración de creatinina menor a 30 mililitros, más o menos. Ahorita lo mencionamos mejor. La siguiente, por favor. Aquí tenemos justamente si el agente causa el estreptococos es resistente a la penicilina. Aquí mencionaba la penicilina G sódica. Intenté buscar en diferentes fuentes. Si bien tengo entendido que no se recomienda, básicamente yo me quedaría más con lo que es gentamicina y vancomicina. Pero sí, básicamente tengan un poco en consideración, aunque aquí les diga que si son relativamente resistentes a la penicilina, se puede usar penicilina G sódica, algunas fuentes mencionan que no es clínicamente acertado eso. Pero, siguiente, por favor.
Bien, respecto al tratamiento de igual endocarditis por una válvula protésica o algún otro material protésico, es lo mismo, de penicilina, ceftriaxona. Ahorita en este caso la penicilina es de 24 millones, de 2 a 18 millones de unidades. Y aquí, básicamente, si digamos no es resistente, se puede usar la penicilina o ceftriaxona por sí mismas, y se le puede agregar, depende de la consideración, la gentamicina o la vancomicina. Aquí fue lo que les mencioné, de que la gentamicina hay que tener un poco de precaución, ya que no se debe de administrar a los pacientes con aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Aquí se menciona que justamente cepas completamente o relativamente resistentes a la penicilina, pues estamos en la misma situación, la penicilina G-sódica, o se usa la ceftriaxona. Y a esto se le agrega la gentamicina o la vancomicina. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasando ya no con estreptococos, sino con estafilococos. Si aquí hay ausencia de material protésico, o sea, que sea una válvula nativa, fue lo que mencioné. Si la cepa es sensible a la nafcilina, se le da eso, 12 gramos cada 24 horas, dividido en 4 a 6 dosis iguales por 6 semanas. Y básicamente, en caso de que sea resistente a la oxacilina, ya se usa lo que es vancomicina o la daptomicina. En el caso de la daptomicina es mayor o igual a 8 miligramos por kilogramos por dosis, y pues su duración es igual de 6 semanas. Siguiente, por favor. Pues aquí es una endocarditis causada por estafilococos, que en este caso la válvula sea protésica, y se menciona, pues igual, ¿no? Nafcilina, pero aquí se le agrega lo que es rifampicina y gentamicina. Igual, si es resistente a la oxacilina, se reemplaza por vancomicina más rifampicina, más la gentamicina. O sea, básicamente, por eso les mencioné al principio como que los generales, porque pues ellos tienden a repetir, básicamente. La siguiente, por favor. En el caso por enterococos, por ola nativa o protésica, aquí no hacen distinción de válvulas. Se usa cualquier siguiente, ampicilina sódica, penicilina, más la gentamicina. O se puede usar el beta-lactámico doble, que es ampicilina más ceftriaxona, básicamente. Esto es en el caso de pacientes que toleran el tratamiento con beta-lactámicos y que justamente la cepa sea sensible a la penicilina. Siguiente, por favor. En el caso de que sea una cepa resistente a la penicilina, pero resistente a los aminoglucósidos, simplemente se descartan los aminoglucósidos y se queda con ampicilina más ceftriaxona. O pues si se da el caso de que la cepa sea sensible a la estreptomicina, se le puede aplicar. Entonces ampicilina o penicilina más sulfato de estreptomicina. En el caso de la estreptomicina, pues 15 miligramos por kilogramo de peso corporal. Idealmente en las 24 horas, en 2 dosis iguales repetidas. Siguiente, por favor. Justamente ahora el caso contrario, si es resistente a la penicilina pero sensible a los aminoglucósidos, pues se da vancomicina más gentamicina. Y si ya tiene una producción intrínseca o de beta-lactamasa, se usa pues lo mismo, justamente es básicamente un tratamiento para ambos casos. Siguiente, por favor. Y ahora si tenemos algunos microorganismos de la ASEC, como hemófilos, etcétera, que ya mencionaron, tenemos el tratamiento ya sea de ceftriaxona sódica o ampicilina sódica, o se puede usar ciprofloxacino. En el caso de ciprofloxacino es 1000 miligramos por cada 24 horas por vía oral, u 800 miligramos por 24 horas vía intravenosa en 2 dosis iguales repartidas. Justamente creo que lo que les comenté, la mayoría de tratamientos, el promedio de semanas son de 4 o 6 semanas. Y pues justamente son los medicamentos que le puse al inicio, solamente que se combinan diferentes. Siguiente, por favor.
Entonces, ahí voy a hacer una pausa. Vean lo difícil que es tratarlos con los antibióticos. Por eso es la importancia de tratar de dar un buen diagnóstico sin antibióticos. O sea, darle antibióticos a todo lo que tenga fiebre no es buena idea, siempre es buscar el foco. Y si es endocarditis, se obtienen los 3 cultivos que mencionó la compañera en las diapositivas previas para aumentar la posibilidad de que podamos aislar el patógeno. Y una vez aislando el patógeno, pues ya nos va a decir la sensibilidad y eso nos va a ayudar mucho el tratamiento, porque todas estas tablas que vieron evidentemente son prácticamente imposibles de memorizar. Entonces, lo que hacemos casi la mayoría de las veces es tener en mente qué pacientes, qué antibiótico, perdón, es el que se va a dar, pero dependiendo de la sensibilidad de la bacteria. Por eso es súper importante no dar antibióticos a lo loco, sino realmente ver bien cuál es el diagnóstico y en este caso, pues obtener los hemocultivos para que podamos tratarlo, porque si no es muy difícil. Ya vieron que son coberturas antibióticas mucho tiempo, ¿no? Hay pacientes que se quedan hospitalizados cuando son muy resistentes, que tienen que recibir vancomicina, que no hay vía oral, por ejemplo, ¿no? Que se tiene que quedar hospitalizados 4 a 6 semanas para estarle poniendo el medicamento intravenoso. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Pues bueno, como ustedes vieron, es relativamente repetitivo, pero el esquema empírico más adecuado cuando realmente pues no tienes cultivo porque ya te llegó muy tratado y los hemocultivos te salen negativos, pues es Vancogenta, que es el que prácticamente le pega a todos, ¿no? Vancomicina, gentamicina sería el mejor esquema empírico que se pudiera utilizar. Muy bien, adelante, doctor. Bien, justamente en el caso de que el tratamiento antimicrobiano haya sido ineficaz o básicamente ya lo atendimos demasiado tarde, que ya es o que se no sepa multiresistente, por ejemplo, en el peor de los casos, se llega a considerar lo que es la intervención quirúrgica. Aquí lo que se considera es que lo que se busca es eliminar los abscesos como tal, y aparte de eliminar los abscesos que se lleguen a formar, también se repare el tejido vascular, en el caso de que pues haya daño, daño grave y estructural a lo que es el tejido vascular, ¿no? Justamente este procedimiento se ha indicado en pacientes que ya presentan insuficiencia cardíaca, que presentan una característica que indican un alto riesgo de embolia. Aquí es importante, si el paciente tiene alto riesgo de embolia, se sugiere el proceso quirúrgico. Sin embargo, si el paciente ya tiene algún proceso de embolia, se recomienda aplazar la cirugía. Ahorita lo voy a mencionar, de hecho ahí se puede ver en la diapositiva. Pero bueno, justamente en una infección no controlada se recomienda el tratamiento quirúrgico, que exista una extensión perivalvular o una infección por microorganismos agresivos como la ASEC, que mencionamos. Y en el caso de que las vegetaciones sean móviles y sean grandes, mayor a 10 milímetros, pues se considera lo que es ya directamente el procedimiento quirúrgico. Ahora, justamente, si ya decidimos hacer el tratamiento por cirugía, por tratamiento quirúrgico, es importante considerar los siguientes puntos. Que no exista insuficiencia cardíaca derecha asociada a lo que es una insuficiencia tricuspidia grave, que los microorganismos exigentes, que haya microorganismos exigentes resistentes, mediante días, y en el caso de que la vegetación o el absceso de más de 20 metros de diámetro se asocie a lo que sea una embolia pulmonar múltiples o una posible insuficiencia cardíaca derecha. En esos casos se recomienda lo que es aplazar la cirugía y primero resolver este caso. A menos en este caso lo que más hacía énfasis era en lo que es la embolia. En caso de personas de que ya tengan alguna embolia pulmonar asociada, se recomienda primero tratar esto y posteriormente ya realizar lo que es la cirugía. Ahí les puse un pequeño esquema de lo que es el tratamiento. Ahí en la imagen B se puede ver pues, los abscesos que se forman. Y pues, siguiente. Bueno, y ya por último vamos a hablar de lo que son las complicaciones y primero tenemos lo que es la destrucción valvular local, que esta va a ser una de las complicaciones más graves de la endocarditis infecciosa y se produce cuando la infección daña directamente las valvas y las estructuras de soporte de las válvulas cardíacas, alterando su funcionamiento normal. Como consecuencia, las válvulas no logran cerrarse adecuadamente y aparece una insuficiencia valvular
que esta puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca se presenta aproximadamente en el 30 al 40% de los pacientes con endocarditis infecciosa y es 3 veces más frecuente en las válvulas nativas que en las protésicas. Además, representa la principal indicación de cirugía temprana, ya que entre el 50 y el 60% de los pacientes requieren intervención quirúrgica debido pues, a esta complicación. Y cuando la insuficiencia cardíaca alcanza clases funcionales, ya sea 3 o 4 de la clasificación de The New York Heart Association, el pronóstico empeora considerablemente y va a aumentar el riesgo de mortalidad. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, tenemos que las válvulas afectadas van a ser la aórtica, de ahí le va a seguir la válvula mitral y con menor frecuencia se afecta la válvula tricúspide. Los mecanismos responsables de la destrucción valvular incluyen la perforación de las valvas, el prolapso y las vegetaciones de gran tamaño que van a impedir el cierre adecuado de la válvula. También puede formarse un aneurisma micótico que al romperse va a generar defectos importantes lo siento, defectos importantes en lo que es la estructura valvular. El diagnóstico se realiza principalmente mediante la ecografía transesofágica. Este va a ser el método de elección, ya que posee una sensibilidad cercana al 90% y esta va a ser superior a la de la ecografía transtorácica. Y bueno, además permite identificar insuficiencia valvular moderada o incluso grave, perforaciones, otras alteraciones estructurales que orienten la gravedad del daño. Tenemos que la destrucción valvular puede desencadenar insuficiencia valvular aguda grave, acompañada de edema pulmonar, inestabilidad Recupérate, doctora. Mientras recupérate. Les voy a hablar algo de profilaxis mientras la doctora se recupera. Es bien importante entender en quiénes vamos a dar profilaxis, porque eso sí les toca mucho a ustedes. En los centros de salud va a ser muy habitual que les pregunten si el paciente que tiene alto riesgo de endocarditis debe o no recibir esquema antibiótico y qué esquema para prevenir la endocarditis. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones en riesgo? Pues todo paciente que ya tuvo una endocarditis previa, siempre que vaya a un procedimiento, tiene que ocupar antibiótico. Los pacientes que tengan un implante quirúrgico transcatéter de válvula protésica, o sea, todo paciente que tenga una válvula protésica, como se la hayan puesto, es de alto riesgo y siempre tiene que recibir esquema antibiótico profiláctico. Los pacientes con cardiopatía congénita tienen también más riesgo y estos también son candidatos, y los que tienen dispositivos de apoyo ventricular. Entonces, ¿qué les vamos a dar de antibiótico? Habitualmente les vamos a dar, si no son alérgicos a los betalactámicos, amoxicilina. En los adultos les damos 2 gramos oral y se indica 30 a 60 minutos antes del procedimiento. En niños la dosis sería 50 miligramos por kilogramo. Igual se les administra 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y en los que son alérgicos a la penicilina se les puede dar como opción cefalexina, igual 2 gramos, igual en niños 50 miligramos por kilogramo, 30 a 60 minutos. ¿Cuáles son los procedimientos que está indicado darles? Ya dijimos qué grupo de pacientes son los de alto riesgo. ¿Qué grupos son? Son todos los pacientes que se tengan que hacer, no cualquier cosa de dientes, tiene que ser extracción dental, procedimientos de cirugía oral y procedimientos que requieran manipulación de la región gingival o periapical del diente. O sea, una limpieza no requiere, ¿no? Por estos. Eso es indicación 1B. Y indicación 2B, según las guías últimas de endocarditis, es para pacientes con alto riesgo que se someten a un procedimiento invasivo del sistema respiratorio, o sea, por ejemplo, lo que se les hace una broncoscopía, gastrointestinal, como una endoscopía, cutáneo, puede ser una biopsia de piel, músculo esquelético, igual una biopsia de músculo, o de tracto genitourinario, como les decía, si les va a hacer algún toma de colposcopía o Papanicolau, toma de muestras, y tiene cualquier dato de alto riesgo, también son candidatos a que se les dé profilaxis antibiótica. ¿Listo, doctora? ¿Ya te recuperaste? Sí, lo siento, doctor. Bueno, Continúa. Continuando, tenemos que la destrucción valvular puede desencadenar insuficiencia valvular aguda grave, acompañada de edema pulmonar, inestabilidad hemodinámica e incluso choque cardiogénico. Por ello, pues es importante que se haga el reconocimiento temprano de esta complicación para poder establecer pues un tratamiento oportuno y valorar la necesidad de cirugía con el objetivo de mejorar la supervivencia y el pronóstico del paciente. Siguiente, por favor.
Ok, ahora tenemos lo que es la extensión perivalvular, que también esta va a ser una complicación grave de la endocarditis infecciosa, que ocurre cuando la infección se propaga más allá de la válvula cardíaca y afecta a los tejidos que la rodean. Esta extensión puede dar lugar a la formación de abscesos alrededor del anillo valvular, aneurismas micóticos falsos o fístulas que comunican anormalmente distintas cavidades del corazón. Su frecuencia varía entre el 10 y el 30% de las válvulas nativas, pero puede alcanzar hasta un 30 al 55% en la endocarditis de válvula protésica. Es más frecuente cuando se afecta la válvula aórtica y en infecciones causadas por estafilococos, especialmente pues Staphylococcus aureus. Después de la insuficiencia cardíaca, constituye la segunda indicación más frecuente para cirugía temprana. Tenemos que, desde el punto de vista clínico, debe sospecharse en pacientes con fiebre persistente, bacteremia que no desaparece a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, aparición de un nuevo soplo cardíaco, embolias recurrentes o de signos de insuficiencia cardíaca. Su presencia se asocia con mayor riesgo de complicaciones y aumento de la mortalidad. Tenemos aquí que el principal método diagnóstico es igualmente la ecocardiografía transesofágica, ya que, como ya les mencioné, tiene una sensibilidad del 80 al 90% y una especificidad superior al 90%. Esta va a ser mucho más útil que la ecografía transtorácica para detectar abscesos, fístulas y otras lesiones perivalvulares. Tenemos que en algunos casos la infección afecta a la fibrosa intervalvular mitroaórtica, que esta es una zona poco vascularizada situada entre la válvula aórtica y la válvula mitral, y esto favorece la formación de aneurismas falsos, los cuales pueden romperse y producir fístulas o extender la infección a estructuras vecinas. Actualmente tenemos que estudios como la tomografía computarizada cardíaca y la PET, que va a ser la tomografía por emisión de positrones, pueden complementar el diagnóstico, especialmente en pacientes con válvulas protésicas, ya que estas ayudan a valorar mejor la extensión de la infección y van a facilitar la planificación quirúrgica. Siguiente, por favor. Ok, y ya por último, tenemos lo que es la embolia. Tenemos lo que es la embolia, que esta es una de las complicaciones más frecuentes y graves de la endocarditis infecciosa y ocurre principalmente al inicio de la enfermedad, especialmente antes de instaurar un tratamiento antibiótico adecuado, y se presenta aproximadamente en el 20 al 50% de los pacientes. Los émbolos se originan cuando fragmentos de las vegetaciones infectadas se desprenden y viajan a través de la circulación, obstruyendo vasos sanguíneos en distintos órganos. El cerebro va a ser el sitio más afectado, por lo que los accidentes cerebrovasculares constituyen una de las manifestaciones embólicas más importantes, con una incidencia del 10 al 23%. Sin embargo, pues también pueden producirse embolias en otros órganos, como en vasos, riñones, pulmones, arterias periféricas e incluso en las arterias coronarias. Aquí es importante destacar que muchos de estos episodios pueden ser clínicamente silenciosos, entonces pues no vamos a tener síntomas evidentes, lo que hace que su frecuencia real probablemente sea subestimada. Existen diversos factores que van a aumentar el riesgo de la embolia. Entre los más importantes va a destacar la presencia de vegetaciones mayores a 10 milímetros, especialmente si superan los 15 milímetros, así como aquellos que son móviles o pediculadas. Tenemos que las vegetaciones localizadas en la válvula mitral, sobre todo en la válvula anterior, presentan una mayor tendencia a embolizarse. Y bueno, la infección causada por Staphylococcus aureus se ha identificado como un factor, ¿cómo decirlo?, importante, un factor independiente de lo que es la embolia, al igual que la presencia de abscesos perivalvulares intracardíacos. Tenemos aquí que el diagnóstico puede pues apoyarse de diferentes estudios de imagen. Tenemos lo que es la resonancia magnética cerebral, que va a permitir detectar lesiones isquémicas y hemorrágicas que pueden pasar desapercibidas clínicamente, y también de nuevo tenemos la PET, que esta va a ser útil para identificar embolias periféricas o focos de infección metastásica no sospechados durante la evaluación inicial. Y bueno, uno de los aspectos más importantes es que el riesgo de embolia disminuye significativamente después de iniciar el tratamiento antibiótico adecuado. Durante la primera semana
del tratamiento se observa una reducción marcada de nuevos eventos embólicos, lo que resulta pues la importancia del diagnóstico y los tratamientos oportunos. Siguiente, por favor. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Muy bien. Ahora tienen sus cámaras para ver que realmente estén ahí, aunque tienen pijama. ¿Dudas que tengan, chicos? Ok, recuerden que esto va a venir en el examen, entonces si no tienen dudas para ir ya dando por terminado. Y pues el examen se los va a aplicar el doctor Adrián Estrada. Ya tiene la parte mía, son 30 preguntas muy sencillas con electrocardiogramas, todos son casos clínicos, los que hemos estado viendo, todos son de opción múltiple, para que sea muy rápido de contestar para ustedes, 30 minutos, 1 minuto por pregunta y igual para que no sea fácil para calificar. Ok, pues si no hay ninguna otra duda, pues damos por finalizado la clase y el curso, ¿sale?